Valar Morghulis, ¿cómo están? Estamos aquí para analizar el segundo episodio de esta 10ª temporada de The Walking Dead. Este episodio tiene por nombre Nosotros somos el fin del mundo. Fue un capítulo que no tiene nada súper especial, ni nada extremadamente atrevido, ni nada del estilo, pero aún así tengo que decir que fue increíblemente entretenido, porque nos da bastante trasfondo y caracterización de varios personajes, de Lydia, de Alpha y de Beta. Además de, claro, la introducción de la que ahora vamos a llamar Gamma y de todas estas repercusiones que está viendo dentro del grupo de los susurradores. Pero bueno, vamos a hacer. Vamos a empezar precisamente con lo que está pasando en el presente, que es toda esta clase de discordia entre los susurradores. Esto es muy interesante porque la verdad es que todo el episodio creía ver yo que ahí iba a haber una discordia entre Beta y Alpha, que iba a haber un desacuerdo muy grande o algo del estilo por lo de Lydia y porque Alpha dejó vivir a esta chica que simplemente está comprometiendo la integridad de los susurradores como grupo al estar llorando y deprimida por haber dado a su bebé. Es bien importante tener esto en cuenta porque si los susurradores ya están poniéndose en desacuerdo, esto significa que puede haber ahí una rebelión dentro de ese mismo grupo y tal vez esta vaya a ser la única manera en que los personajes que hemos seguido siempre puedan llegar a salir victoriosos, convenciendo a estas personas de que pueden quedarse con ellos, de que no va a haber represalias, de que es un lugar mejor y tal vez así alguien logre hacer algo dentro de ese grupo que al final dé los resultados necesarios para que haya una victoria. Entonces hay que seguir muy de cerca cómo va esta rama, qué es lo que va a ir pasando alrededor de todos estos capítulos que nos faltan sobre los susurradores. Hay que tener en cuenta que mientras no vamos a tener tal vez un personaje principal como esta discordia, tal vez sí vamos a tener a un grupo de extras que si no van a servir del todo, al menos van a servir como una piedra en el zapato para Alpha. La otra es que Gamma, a pesar de todo lo que está diciendo de lealtad y demás, claro que tiene resentimientos guardados. Y estos resentimientos son por haberla hecho matar a su hermana y demás, pero los esconde mejor que otros. Y en cuanto vea el momento de traicionar a Alpha de una manera menos visceral como lo hizo su hermana, sino de una manera en que realmente se consiga una victoria, puede suceder algo. Esto no significa que Gamma no sea prácticamente una sociópata. Hemos visto que incluso su hermana le negó esto de decirle que realmente la quería o que no la hubiera dejado atrás de haber podido ni nada del estilo. Pero tal vez ella sea un poco más pragmática en el sentido de que si ve estas personas y estas comunidades tan grandes, tal vez lo mejor no sea meterse con ellos y simplemente tener una guerra que no va a servir de nada más que para ahora sí que marcar territorio, cuando en este momento hay mucho territorio que podrían abarcar. Al final de cuentas, Gamma y Alpha no se pelearon y me gustó cómo se desarrolla en este presente su relación. Creo que en vez de irse con el cliché de que haya una pelea tan interna entre Alpha y Beta, que serían los más obvios para hacer esto, creo que está muy bien que de hecho tenga un comentario incluso, no sé, hacia ciertas instituciones como gobiernos y cosas del estilo, donde Alpha realmente está siendo muy hipócrita. Pero nos damos cuenta gracias al pasado que en cierta manera Beta también lo es, porque a pesar de que predican mucho que hay que dejar ir, que todo lo del pasado solo los ata y demás, Beta también tiene en su máscara de alguna manera un memento del pasado y esto lo ata también. Si no puede dejarlo, también es una hipocresía. Entonces tiene sentido que estos dos personajes se quieran tanto y se protejan mutuamente, que como en una institución gubernamental haya esta hipocresía, pero que en los círculos internos y más importantes sea precisamente donde se guardan este tipo de secretos, porque la información que ellos manejan hacia el público es la que les es útil
para a final de cuentas manipular a las masas, para manipular a la gente y a todos los que están debajo de ellos, porque también nos dieron bastante caracterización de cómo los ven de alguna manera estas personas que están bajo su servicio. Por ejemplo, cuando las gemelas están hablando, parece que están adorando a un dios, a una persona demasiado importante, más que un rockstar, más que cualquier cosa. Es una persona que trasciende y demás. Y claro, esto se vería opacado si los demás se enteran precisamente de que Alpha o Beta tienen este cierto grado de hipocresía. Entonces me parece muy interesante y claro que esto va a tener que ver hacia el futuro en cuanto a que Lydia esté viva y cómo va a afectar esto al grupo y demás, pero se me hace un comentario bastante interesante, muy padre. Me gusta que hayan ido por esta ruta, pero realmente no sé si haya sido por parte de la creatividad de Angela Kang o de el escritor original de los cómics, pero a final de cuentas es algo que me gustó bastante. Ahora, como dije, esto es un poco durante el mismo tiempo que estaban los demás grupos que vimos en el capítulo pasado. Lo que estaba pasando un poco son, al parecer, yo diría que al menos un día más largo o unos cuantos días, pero como dije, terminó exactamente en la misma escena, Carol y Alpha viéndose mutuamente desde el risco. Esto es importante no por la historia ni nada, sino para que sepan que yo tenía razón y me gusta decirlo. Pero regresando hacia lo que es el pasado, que se me hace lo más interesante dentro de todo este capítulo, me gusta mucho que le estén dando tanto origen, tanto trasfondo a Alpha y a los susurradores como grupo, cómo llegaron a su creación y demás. Alpha es un personaje increíblemente interesante, ya habíamos visto un poco de cómo llegó a ser la mujer tan dura que es, pero de alguna vez tenemos de alguna manera este desarrollo de personaje que también orgánicamente lleva al desarrollo de la filosofía de los susurradores. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, primeramente vemos que Alpha desde el apocalipsis se volvió una persona que ha sido un poco más honesta con sus sentimientos. Esto no significa que sea bueno, en especial no para los demás, pero ha sido un poco más honesto en el sentido de que siempre dice que nunca había confiado en nadie, que siempre estaba con las apariencias y demás. Llegó el apocalipsis y llegó el momento de que ella renaciera como un ser mucho más poderoso, que a final de cuentas está usando todo esto de una manera pues poco moral y todo lo que quieran, pero es un personaje poderoso, es un personaje a los que otros gravitan. Desde el momento en que llega a la guarida de este personaje llamado B, pues empieza a trabajar en él mentalmente, empieza a comprenderlo, a saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y cómo enfrentarse de alguna manera a él. Por eso en el encuentro final que tienen, ella ya lo tiene bien estudiado. Ella sabe lo que quiere él y al mismo tiempo sabe que compaginan. No es como que simplemente lo esté manipulando para usarlo y ya, sino que lo estudió y sabe exactamente que puede ser un aliado grande, porque a final de cuentas no es alguien con quien vaya a tener que fingir en el futuro ni nada del estilo. Él también es una persona en cierto sentido dañada, como se puede ver por ejemplo con que le gusta el sonido de los muertos y que es algo que no quiere que acabe. Es obvio que todo esto iba a desarrollarse en que al final van a terminar prefiriendo caminar entre muertos. Y se me hace bastante lógico, se me hace bastante bien pensado y bastante bueno. Ahora, esto no estoy seguro si viene del creador de los cómics, me parece que no, porque vi unos minutos de The Talking Dead y ahí decía el actor de Beta que él había estado como meditando sobre el background de este personaje suyo, de Beta y demás, y que se lo propuso a Angela Kang y que a ella le gustaron ciertas cosas y que las están integrando y demás. Entonces no estoy seguro dónde termina realmente la creación del personaje de Kirkman y la creación de personaje tanto del actor como de Angela Kang. Sea cual sea el caso, la verdad es que me encanta porque funciona como engranes estos dos personajes. En ningún momento se vio forzado de ninguna manera, ni de manera narrativa, ni ninguno de los dos personajes se vio forzado de alguna manera a seguir al otro o algo así.
Es bastante orgánico cómo pasa esto. Se entiende que tengan un compañerismo, a pesar de que sea dentro de lo enfermizo. Es un compañerismo que probablemente va a ser irrompible, y sea lo que sea que pase en el futuro, probablemente, por ejemplo, Beta va a tratar de arriesgar la vida si llega a ser necesario por Alpha. De Alpha no estaría tan seguro. Sé que ella lo quiere a él, pero la principal razón de ella para hacer cualquier cosa es sobrevivir. Entonces tal vez si ella necesitara dejar a Beta, así sería. Y no estoy completamente seguro de que Beta resentiría eso. Tal vez al contrario, es parte de la ideología de los mismos susurradores. Hay que proteger al Alpha. Y es una ideología que obviamente vimos en este capítulo que Beta de alguna manera ayudó a desarrollar. Y en cuanto a la relación Alpha-Lydia, bueno, vimos una extensión de lo que era obvio. Era una relación psicológicamente abusiva, porque como dije antes, Alpha lo primero y más importante que quiere hacer es sobrevivir ella. Pero la verdad es que se entiende perfectamente bien por qué Lydia, a pesar de tener un compás moral que no pudo ser roto por Alpha, es bastante disfuncional dentro de la misma sociedad que está integrándose ahora. Por eso mismo, porque nunca tuvo amigos, solo tuvo una figura materna que era sumamente abusiva. Pero más que Lydia, a destacar de esta relación, creo que se puede ver como esta necesidad de Alpha de tener a alguien a quien cuidar. De alguna manera es una necesidad maternal. Definitivamente está bien llevado en cuanto a la escritura, porque ahora está viendo como ciertas cosas que perdona, como con esta chica, las perdonó precisamente por esa pequeña debilidad, y tal vez llegue a confiar demasiado en Gamma por esa misma debilidad. Entonces, en cuanto a desarrollo de personaje, tuvimos muchísimo. Y de los villanos, es extraño porque son como maneras diferentes de desarrollar al personaje. Esta es de mis favoritas, pero a pesar de todo, por ejemplo, de Negan todavía no tenemos ninguna clase de trasfondo. No sabemos quién era antes del apocalipsis, durante el apocalipsis, o cómo nacieron en sí los salvadores. Pero su desarrollo de personaje es presente, es algo que importa en ese momento, porque Negan es una fuerza principalmente del presente. Probablemente en algún momento nos den un poco de trasfondo, pero cuando era el villano no fue así. Y lo interesante son estas dos maneras de hacerlo, porque a final de cuentas Negan es un villano muy encantador, muy carismático, y con eso era suficiente para quererlo como tal. En este caso, Alpha sería simplemente la mala del cuento si no nos dieran un trasfondo. Entonces, como siempre, dependiendo de las situaciones, cómo se tienen que desarrollar las cosas. Y me agrada que los escritores de esta temporada estén entendiendo ese tipo de cosas y le estén poniendo más esfuerzo que antes, que las temporadas anteriores, como la 8 o la 7, a esta temporada, estos nuevos villanos, estos nuevos personajes y demás. Pero bueno, por el momento ese es el análisis de este capítulo. Me gustaría saber ustedes personalmente qué opinan sobre Alpha, sobre Beta, sobre Lydia, sobre Gamma y demás. ¿Qué es exactamente lo que ustedes creen que puede pasar en el futuro con todo esto de la traición y demás? Escríbanmelo aquí abajo en los comentarios, yo los estaré leyendo. También, si les gustó el video, por favor dejen un generoso like, porque eso es lo que más ayuda a estos tipos de videos y al canal en general. Y claro, suscríbanse para más, denle a la campanita y demás para estar al pendiente de más videos de The Walking Dead. Por el momento me despido, Ballard O'Hare.